En este video vamos a aprender a instalar nuestra plantilla en Windows 10 para manipular los parámetros de nuestra consola e interfaz Behringer Flow 8. Acompáñenme. Bueno, para comenzar vamos a ir a este link que voy a dejar en la descripción, donde vamos a descargar el software necesario para esta labor. El software es el Touch OSC. Esto es para Android, dispositivos iOS, y hay una versión que es el que vamos a utilizar para Windows 10. También lo hay para Mac, pero bueno, en este momento lo vamos a hacer para Windows 10. Voy hasta la parte inferior de la página. Vemos acá que dice móvil y desktop, entonces, o escritorio. Entonces elegimos la opción Windows, que funciona Windows desde Windows 7 hasta Windows 11 en 64 bits. Le damos a descargar, esperamos que descargue. Cuando la descarga esté completa, abrimos el software, damos que aceptar, next, 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 install y finish. Podemos cerrar el navegador. Bueno, entonces en este momento tengo ya conectado, pues por medio de Bluetooth, la aplicación para iPad de nuestra Xtouch. Como ven, tengo acá la comunicación con nuestra tablet. Bueno, volvemos al software. Doble clic, abrimos nuestro software. Aquí esperamos a que se cierre este aviso. Bueno, lo vamos a cerrar manualmente. Aquí nos está invitando a comprar una licencia, que créanme que sí vale la pena comprarla. Yo no la he comprado aún, pero espero en estos días comprarla. Cerramos. La verdad, en este tutorial no voy a explicar cómo se crean los parámetros. Voy a dejarles dónde descargar la plantilla que yo creé para que funcione con este software, para poder manejar en nuestra Xtouch con nuestro software, poder manejar lo que es el main, ¿sí? Lo que es el monitor 1, lo que es el monitor 2 y los efectos. Bueno, vamos a cargar nuestra plantilla. Vamos a File. Yo la tengo aquí en mi escritorio. Aquí la tengo ya lista. Vamos a dejar aquí. Le doy OK. Vamos a donde dice Edit. Vamos a Preferencias. Vamos a la sección de MIDI. Y debe estar en Input. Debe aparecer nuestra Flow 8. ¿Sí? En los Output lo mismo. Flow 8. Decimos que OK. Después vamos a Conexiones. Y en MIDI debe estar SendPort, la Flow 8. Y en puerto de recepción, Touch OSC. Después de eso, damos al play. Y ya tenemos nuestra interfaz en funcionamiento. Aquí en esta interfaz tengo el main, tengo balance, tengo las ganancias, tengo para activar el Phantom Power, tengo los mute, tengo solo, ¿sí? Master, tengo también para manejar el load code por canal, la compresión. Aquí puedo manejar rápidamente los niveles de los envíos al monitor 1 y al monitor 2 y los niveles de envío de los efectos de efecto 1 y efecto 2. Vamos a ver esto de manera práctica. Entonces, como vemos, aquí está nuestra interfaz. Aquí tengo en la pantalla pequeña cómo sería el manejo. Voy a mover uno de los faders. Como vemos, automáticamente aquí se está moviendo. Si yo doy un silencio, silencio se activa, se activa, se activa. Perfecto. Se dispara la alerta de todos los mute. También tengo los solos. Como ven, se activa aquí el solo. Perdón no poder hacer un
un zoom, pero créanme que está funcionando perfecto. Puedo bajar aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? Porque es mi manera de trabajar. Yo prefiero aquí en la interfaz, pues yo manejo mi volumen, ¿sí? Recordemos otra cosa. Por el momento no está liberado para que podamos hacer un MIDI out desde la Flow 8. Es decir, que si yo muevo acá, se pueda mover aquí en la interfaz. Por el momento no es posible, lamentablemente. ¿Sí? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo aquí manejo mis volúmenes del main. ¿Sí? Yo puedo manejar mis volúmenes del main y yo lo que haría en mi software, si quiero, es manejar los volúmenes de monitores. Por ejemplo, me voy a ir al monitor 1. Estoy en el monitor 1 y puedo estar manejando, tener aquí los volúmenes al monitor 1. Monitor 1. Tengo aquí, como ven aquí en la aplicación, y pues si yo paso aquí, miren, aquí en el potenciómetro vemos las respuestas inmediatas, mucho más rápido que la misma aplicación por Bluetooth. Lo mismo, me voy a ir a mi monitor 2, aquí en la aplicación, listo, ahora sí, y tengo todos los faders. Lo mismo aquí en el máster del monitor 2, como ven. Ahora en los efectos, voy a ir al efecto 1. Lo mismo en los efectos, como vemos en la aplicación. Entonces, de una manera gráfica, tengo todo a la mano. Tengo todo a la mano. Queda mucho mejor para el manejo. El efecto número 2. Efecto número 2. Perfecto. Para los mute, pues puedo ir al main y tengo aquí para activarlos, como se dan cuenta. ¿Sí? Puedo activar, por ejemplo, me voy a ir al canal 1. Entonces, aquí en la aplicación voy a darle un poco de ganancia. Voy a dar ganancia. Voy a cambiar un poco el balance, como ven. Aquí estoy moviendo la ganancia y aquí lo vemos en la aplicación, lo voy a dejar en 0. Voy a activar el Phantom Power aquí en mi aplicación. En mi aplicación voy a activar el Phantom Power. Aquí lo tengo, lo quito. Voy a quitar el mute, voy a activar el solo. Todo está aquí. Discúlpenme no poder hacer un zoom en este momento porque creo que... voy a intentarlo. Es que el zoom de esta cámara no es muy bueno. Bueno, lo pudimos mejorar un poco. Listo, voy a quitar los mute porque está... Voy a volver la ganancia. Voy a desactivar el solo. Perfecto. Y me voy a devolver. Y de esa manera podemos manejar los parámetros desde una interfaz por software en Windows 10. Entonces recordemos que en esta plantilla tengo para manejar el main, para manejar los monitores, monitor 1, voy de nuevo, monitor 1, para ir a mi monitor 2, entonces aquí tengo mi monitor 2, y nuestros efectos. Si lo piden en un tutorial, haré la explicación de manera más detallada, cómo crear los faders, cómo darles valores.
pero espero con este proyecto, con esta plantilla, puedan manejar de manera mucho más sencilla nuestra Flow 8. Importante pues siempre tener la aplicación por Bluetooth, pues, aunque pues se podría también con esta interfaz. Recuerden, es en Windows 10. Muchas gracias.